Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, listos para un nuevo vídeo lleno de chismecito y sorpresas. Hoy, tengo un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, porque involucra a dos de los nombres más queridos de la televisión turca y, para ser exactos, a dos personas a las que muchos de nosotros amamos y seguimos con pasión, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en el apasionante mundo de las indirectas, los secretos y las declaraciones de amor, en forma de poesía. Exacto. El título lo dice todo, Hande Erçel confirma, un poema secreto para Kerem Bürsin. Y no crean que es cualquier poema, no señor. Parece que es uno muy especial, escrito exclusivamente para él. Así que si son fans de esta pareja que nos regaló momentos inolvidables en Love is in the Air, si quieren saber todos los detalles de este poema, cómo se descubrió, qué significa y si realmente es una confirmación de sus sentimientos, quédense hasta el final del vídeo porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos a desentrañar este misterio, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y por supuesto, de darle un buen like a este vídeo si les gusta el tema. Eso me ayuda muchísimo. Y ahora sin más preámbulos, comencemos a desvelar este secreto poético. Bueno, para empezar, vamos a contextualizar un poco. Todos sabemos que Hande y Kerem nos enamoraron con sus personajes Eda y Serkan en Love is in the Air. Y aunque al principio negaron cualquier tipo de relación romántica fuera de la pantalla, la química era innegable. La tensión entre ellos, el brillo en sus ojos, la forma en que se miraban, era evidente para todos los que veíamos la serie. ¿Y saben qué? Terminaron confirmando que efectivamente esa química se había trasladado a la vida real. Tuvimos una relación, linda, de hecho duró un tiempo. Disfrutamos mucho de verlos juntos compartiendo momentos, viajes y demostrándonos su amor en redes sociales. Era como si Eda y Serkan hubieran cobrado vida fuera de la ficción. Pero como en todas las historias de amor, la relación llegó a su fin. La noticia de la ruptura nos entristeció a muchos. Aunque nunca revelaron los motivos exactos de la ruptura, ambos han dejado claro que se guardan mucho cariño y respeto. En sus declaraciones públicas, siempre han hablado bien el uno del otro, destacando el cariño que se tienen y la importancia que la relación tuvo en sus vidas. Y es que, como dicen, el amor puede transformarse, pero el cariño, muchas veces, permanece. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con un poema secreto? Pues bien, todo empezó a tomar forma cuando Hande, de forma muy sutil, empezó a compartir ciertas publicaciones en sus redes sociales. Imágenes, frases y sobre todo, poemas. Algunos de estos poemas, para muchos de sus seguidores, tenían un significado muy especial y parecían estar dirigidos a alguien en particular, a Kerem Bürsin. La comunidad de fans, siempre atenta, comenzó a analizar cada detalle, cada publicación, buscando pistas y señales que revelaran lo que realmente estaba pasando en el corazón de Hande. La cosa es que en el mundo de los famosos, nada es tan fácil de ocultar. Y la comunidad de fans de Hande y Kerem, siempre atenta a cada detalle, no tardó en investigar y analizar estas publicaciones. Crearon grupos de discusión, analizaron cada palabra, cada imagen, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Y así, poco a poco, se fueron acumulando las pruebas. Un rompecabezas que, pieza a pieza, comenzó a revelar una imagen más clara de lo que estaba sucediendo. Empecemos por los indicios. Hande en varias ocasiones ha compartido extractos de poemas de autores turcos conocidos por tratar temas como el amor, la pérdida, la esperanza, y sobre todo, el desamor. Autores como Nazım Hikmet, quizás el poeta turco más reconocido a nivel mundial, quien escribe sobre el amor en todas sus formas, y otros poetas que exploran la complejidad de las relaciones humanas. Y algunos de estos poemas casualmente parecían encajar perfectamente con lo que ambos estaban viviendo en ese momento. Canciones de despedida, reflexiones sobre el tiempo y la nostalgia de lo vivido. La selección de Hande parecía muy intencionada. Pero claro, ¿cómo podemos estar seguros de que estos poemas eran para Kerem y no para otra persona o simplemente por gusto de Hande? Esta es la pregunta del millón. ¿Era solo una coincidencia, o había algo más? Aquí es donde entra en juego el famoso poema secreto. Según rumores y fuentes cercanas a Hande, la actriz habría escrito un poema completamente original, un poema para Kerem. La información llegó a oídos de algunos periodistas especializados en espectáculos y, como suele pasar, la noticia se filtró.
Los detalles, por supuesto, eran escasos, pero la simple idea de un poema secreto, escrito de su puño y letra, despertó aún más la curiosidad y el interés de sus fans. Un poema íntimo que revelaría los verdaderos sentimientos de Ande, sus reflexiones sobre la relación y el impacto que Kerem había tenido en su vida. Pero, ¿qué sabemos de este poema? Bueno, la verdad es que no tenemos el poema completo. La información que tenemos es fragmentaria, y proviene principalmente de entrevistas y declaraciones de personas cercanas a Ande. La discreción es, obviamente, una norma en estos casos. Pero lo que sí sabemos es que el poema habla de sentimientos profundos, de recuerdos compartidos y de un amor que, aunque transformado, sigue presente. Se dice que el poema está escrito desde el corazón, con palabras que reflejan la intensidad de sus sentimientos, la melancolía por lo que fue, y la esperanza en el futuro. Se dice que el poema está escrito con un lenguaje muy poético, lleno de metáforas y simbolismos. Se dice que el poema está escrito con un lenguaje que se asemeja a la prosa poética, un fluir de palabras que evocan imágenes y sensaciones. Algunos analistas literarios han afirmado que el poema es un homenaje a la relación que tuvieron, una especie de carta de despedida, pero también de agradecimiento. Una forma de cerrar un ciclo, de dejar atrás el pasado, pero sin olvidar los momentos felices que compartieron. Una declaración de sentimientos que va más allá del simple romance, un reconocimiento del impacto que la relación tuvo en sus vidas. ¿Y cómo se confirmó que este poema era para Kerem? Pues, como les dije, Ande nunca lo confirmó explícitamente. Ella es muy reservada con su vida privada, y siempre ha tratado de mantener un equilibrio entre su trabajo y su vida personal. Pero sí que ha dado ciertas pistas que nos han llevado a pensar que las cosas son tal cual les estoy contando. Pequeños detalles, sutiles insinuaciones, que sumados, forman un cuadro bastante convincente. Por ejemplo, en algunas entrevistas, Ande ha hablado de la importancia de expresar los sentimientos a través del arte, ya sea la actuación, la pintura o la poesía. Ha mencionado que escribir poesía le ayuda a procesar sus emociones y a expresar lo que no puede decir con palabras. El arte como terapia, una forma de sanar, de encontrar consuelo en la expresión creativa. Una manera de canalizar el dolor, la alegría, la nostalgia y la esperanza. ¿Coincidencia? Yo creo que no. Una actriz que usa la poesía para comprender mejor sus emociones, para explorar sus sentimientos y darles forma. Además, en varias ocasiones, Ande ha sido fotografiada leyendo poemas en público, y siempre ha sido muy cuidadosa al escoger las obras que comparte. Ha evitado mostrarse en público con libros y poemas, salvo que la ocasión lo requiera, y siempre ha tenido una buena selección. ¿Y adivinen qué? En más de una ocasión, se ha decantado por poemas que casualmente hablaban de amor y de relaciones pasadas, poemas que exploraban la complejidad de las relaciones humanas, la alegría, el dolor, la pérdida y la esperanza. Poemas que a ojos de los fans más atentos parecían un mensaje oculto, una forma de comunicarse con Kerem. Y lo que me parece más significativo es que Kerem, en sus propias declaraciones, también ha hecho referencias a la poesía y a la importancia de la comunicación a través del arte. Él también es una persona muy sensible, con una gran capacidad de reflexión. En una entrevista le preguntaron qué le inspiraba y respondió, las emociones, los sentimientos, el arte en todas sus formas. Y en otra habló de la belleza de las palabras y de cómo la poesía puede ser una herramienta para expresar lo que sentimos. Palabras que resuenan, frases que nos hacen reflexionar sobre nuestra propia vida y nuestras propias relaciones. Palabras que en el contexto de su relación con Ande adquieren un significado aún más profundo. ¿Será que Kerem también sabe de la existencia de este poema secreto? ¿O tal vez ya lo ha leído? No lo sabemos con certeza. Pero lo que sí podemos intuir es que hay un vínculo muy especial entre ellos, un vínculo que va más allá de la fama y la popularidad. Un vínculo que se basa en el cariño, el respeto y la admiración mutua. Un vínculo que a pesar de la separación, sigue presente en sus vidas. Un vínculo que tal vez el poema secreto intenta expresar. Y aquí es donde entra la parte más interesante, ¿qué significa todo esto? ¿Es una simple expresión artística? ¿O es algo más? ¿Es una declaración de sentimientos? ¿Una forma de cerrar un ciclo? ¿O tal vez ambas cosas? La interpretación es libre y cada fan puede sacar sus propias conclusiones. Para muchos fans, este poema secreto es una clara señal de que Ande aún siente algo por Kerem.
Y aunque ambos hayan rehecho sus vidas, la llama del amor aún podría estar encendida. O al menos el cariño, la admiración y el respeto siguen vigentes. Creen que el poema es una prueba de que el amor verdadero nunca se olvida, que el vínculo entre ellos es más fuerte de lo que aparenta. Que a pesar de la distancia y el tiempo, los sentimientos pueden perdurar. Otros fans, por otro lado, creen que el poema es simplemente una forma de cerrar un ciclo. Un homenaje a una relación que fue importante en sus vidas, pero que ya es parte del pasado. Y desde esa perspectiva, el poema es una forma de sanar heridas y de seguir adelante. Ven el poema como un acto de madurez, una forma de despedirse de la relación de manera elegante y respetuosa. Creen que Ande está usando la poesía para expresar sus sentimientos, para ponerle fin a esa etapa y seguir adelante con su vida. Y por último, hay quienes creen que todo esto es parte de una estrategia de marketing. Que tanto Ande como Kerem saben que su relación genera mucho interés y que, por lo tanto, aprovechan esta atención mediática para promocionar sus proyectos. La industria del entretenimiento es así, y a veces, la línea entre lo personal y lo profesional se difumina. Personalmente me cuesta creer en esta última teoría, porque creo que los sentimientos son algo muy personal y muy profundo. Me parece que Ande es una persona genuina, que siente y expresa sus emociones de manera auténtica. Pero más allá de las especulaciones, lo que sí es cierto es que este poema secreto ha vuelto a poner a Ande y a Kerem en el centro de atención. Y ha despertado la curiosidad de sus fans, que ahora están más atentos que nunca a cada uno de sus movimientos. Todo lo que hacen, dicen y publican es analizado con lupa, buscando pistas y señales que confirmen o desmientan las teorías que circulan por la red. En conclusión, la existencia de este poema secreto, aunque no confirmada al 100%, es un hecho que no podemos negar. Hay muchísimos indicios que nos hacen pensar que Ande escribió este poema para Kerem, y que, de alguna forma, ha querido expresar sus sentimientos a través de él. La poesía, el arte de la palabra, como un vehículo para expresar lo que el corazón siente. ¿Qué significa esto? La verdad, no lo sabemos con exactitud. Pero lo que sí es cierto es que nos demuestra que a pesar de la fama y la exposición mediática, Ande y Kerem son personas con sentimientos, con emociones y con una vida privada que de alguna manera sigue estando entrelazada. El amor, el desamor, la nostalgia y la esperanza son sentimientos universales, que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Y en el caso de Ande y Kerem, estos sentimientos parecen estar presentes en su arte, en sus palabras y en sus acciones. Y ahora, para que podamos compartir impresiones y opiniones, quiero que me digan qué piensan ustedes. ¿Creen que el poema es una declaración de amor? ¿O simplemente una forma de expresar sus sentimientos? ¿Creen que Ande y Kerem algún día volverán a estar juntos? ¿O prefieren que cada uno siga su propio camino? ¿Les gustaría leer el poema completo? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Así que, ya lo saben. Suscríbanse al canal, denle like a este vídeo, compártanlo con sus amigos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Un abrazo enorme.